La charla que vamos que les voy a dar a continuación se trata sobre la creación de unidades de falla intestinal. Esto es una mm, experiencia que hemos tenido con el doctor Manuel Cadena hace ya unos años que venimos eh, trasegando por el mundo de la catástrofe interabdominal, y la necesidad de crear unidades de falla intestinal surgió porque teníamos un número de pacientes que, como lo decía el doctor Cadena en su conferencia anterior, prácticamente que estaban abandonados a su suerte y los dejaban por ahí en un cuarto simplemente para bien morir, y los acompañaban a que estos pacientes pues murieran en una serie de condiciones que a nosotros nos parecía que podíamos hacer algo por ellos. Y muchos de nuestros pacientes aún llegan a las unidades de a esta unidad de falla intestinal desahuciados, y es muy doloroso ver cómo estos pacientes llegan pues ya casi que resignados a su suerte. Y para nosotros es muy satisfactorio poder tener varios pacientes que han salido adelante y hemos logrado hacer algo por ellos. Eh, el doctor Humberto Arenas en México tiene una unidad de falla intestinal. En Argentina el doctor Gondolesi tiene una unidad de falla intestinal. En Perú se creó una unidad de falla intestinal a partir de un alumno de nosotros que rotó acá. Nosotros tenemos una unidad de falla intestinal. El Hospital San Vicente tiene una unidad de falla intestinal. En Medellín hay otra unidad de falla intestinal. Muchas arrancaron como centros de trasplante y con el tiempo se han venido convirtiendo en unidades de rehabilitación intestinal y de falla intestinal desde el punto de vista de que con las nuevas terapias de nutrición parenteral, la disfunción orgánica múltiple ya no se presenta con la gravedad y con la frecuencia que antes se tenía. Antes nos obligábamos casi que a hacer trasplantes multiviscerales porque la falla hepática conllevaba que estos pacientes había que trasplantarles el hígado, y pues se hacían trasplantes intestinales. Estas unidades han migrado y se han convertido, es un mayor número de pacientes están en estas unidades de rehabilitación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la unidad de Manchester, la unidad Sir David Cuberson, que tiene un número muy importante de pacientes, y hace poco estuvimos en un intercambio virtual con una unidad de falla intestinal en España, en un hospital en Barcelona, que tiene una experiencia muy interesante, y existen varias unidades de falla intestinal a nivel mundial que han probado que el tener estas unidades de falla intestinal hace que la mejoría en la atención de los pacientes sea notable. Ya vimos entonces en las conferencias anteriores cómo la falla intestinal la dividimos del 1 al 3, pero tal vez algunas estadísticas interesantes nos muestran cómo, si bien el hilio posoperatorio es la más que nosotros vemos también hilios que se prolongan con el tiempo. No necesariamente son patologías que pueden durar 5 o 6 días, sino que pueden durar incluso meses. Y esto se convierte en una falla intestinal, una disfunción intestinal que hace que tengamos que recurrir a nutriciones especializadas en este tipo de pacientes. Miren ustedes las estadísticas: 32% de complicaciones quirúrgicas llevan a los pacientes a falla intestinal tipo 2, y de ese 32%, 28% llegan a falla tipo 3, es decir, a pacientes que tienen nutriciones artificiales, tanto parenterales como enterales o nutriciones mixtas, por meses y años, y que requieren de una atención muy especializada para hacer. La enfermedad inflamatoria intestinal puede llegar hasta un 22%. Si la enteritis por radiación, esclerosis sistémica conllevan a una falla intestinal tipo 3, pero fíjense en la tipo 2, la isquemia intestinal, como es el responsable del 13%, y las enteritis por radiación y otras enfermedades celíacos el 2%. Es decir, estamos ante la presencia de una patología importante. En nuestro país no hay mucha enfermedad de Crohn, pero existe enfermedad de Crohn y tenemos pacientes con enfermedad de Crohn con falla intestinal que requieren nutriciones parenterales por un tiempo mayor a 28 días y entrarían dentro de la categoría del tipo 2. El intestino corto es una de las situaciones más complejas que podemos vivir. Con el doctor Cadena siempre hemos querido escribir un artículo que diga de la apendicitis aguda a el síndrome de intestino corto y a depender de por vida de nutrición artificial. Y es que vemos cómo en este tipo de patologías que actualmente son tratadas de manera muy acertada con cirugías de invasión mínima, podemos tener pacientes que llegan a tener resecciones intestinales muy
muy grandes y esto hace que tengamos intestino corto. Obviamente, la patología de infarto mesentérico pues conlleva a resecciones intestinales altas. Y también quiero resaltar que nosotros teníamos lo que llamábamos muy coloquialmente, con mucho respeto, la técnica Abraham Sierra para este tipo de pacientes con infartos mesentéricos. Era abrir el paciente, mirar que el intestino estaba necrosado y cerrarlo y prácticamente decirle a la familia que su familiar debía fallecer y acompañarlo a bien morir. Vieron ustedes la fotografía que mostró el doctor Cadena y ahora las resecciones intestinales son masivas. Es decir, cortamos, quitamos, amputamos, resecamos el intestino casi en toda su longitud. Tenemos un paciente con el doctor Cadena aquí en la unidad de falla intestinal que hubo que hacer una resección intestinal 5 centímetros adelante del TRAETS hasta medio centímetro antes de la válvula ileocecal. Es decir, perdió todo su intestino. Ese paciente fue un verdadero reto. Y para hacerles corto el cuento, ese paciente está vivo, le hicimos una anastomosis ilio-ileal, yeyuno-ileal, perdón, ¿sí? Y tiene 5 centímetros, 6 centímetros de intestino delgado y tiene una vida muy buena. Y logramos en un momento hacer que este paciente abandonara su nutrición parenteral. Posteriormente, el paciente empezó a perder gramos de peso hasta convertirse en kilos y tuvimos que reiniciar la nutrición parenteral y es uno de los candidatos para empezar una terapia de farmacológica que haga que las velocidades intestinales se aumenten. Pero ¿a qué voy? A que el infarto mesentérico, a que la isquemia mesentérica, a que la necrosis mesentérica ya no es una lápida que le colgamos al paciente, es todo lo contrario, una oportunidad en la cual hacemos resecciones intestinales extensas y de ahí en adelante podemos ofrecerle una calidad de vida buena. Los pacientes se reintegran al trabajo, nuestro paciente está trabajando, trabaja, es un hombre joven de 32 años y pues lleva una vida bastante buena y tiene una nutrición parenteral en este momento cíclica nocturna cada 2 o 3 días para poder aportarle algunos nutrientes, pero su calidad de vida es buena. Las enteritis por radiación, sí, pues son otra de las patologías que nosotros estamos viendo. Nuestra población se envejece, nuestra población tiene tumores, sí, y esos tumores hay que tratarlos. Los pacientes hacen enteritis por quimioterapia, hacen enteritis por radiación aguda y crónica, sí. Las fístulas intestinales iatrogénicas por enfermedad de Crohn, neoplásicas, las vemos frecuentemente porque somos un centro de remisión. En este momento tenemos 2 pacientes y estamos a puertas de recibir otros 2 pacientes con fístulas tratados en otras entidades porque somos centro de remisión. Las dismotilidades intestinales, las pseudoobstrucciones intestinales, las obstrucciones intestinales, tanto agudas como crónicas, que pueden llevar a este tipo de pacientes a que sean atendidos por las unidades de falla intestinal. Estos pacientes que tienen este tipo de patologías deben ser atendidos de una manera integral, de una manera holística, para estar de acuerdo a la nueva terminología de los jóvenes, ¿sí? Y hemos visto que no podemos hacerlo solos. Tenemos que trabajar en equipo con personas que tengan nuestra misma profesión y que tengan un rasgo característico especial para poder atender estos pacientes que son tan demandantes. Es decir, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Entonces, la unidad de falla intestinal es algo muy importante para este tipo de pacientes que se ven con un compromiso sistémico grande, que se ven con un compromiso psíquico grande que afecta de manera profunda a la familia y que afecta profundamente el campo laboral de los pacientes. El doctor Humberto Arenas, en su unidad de falla intestinal, tiene un número muy importante de pacientes, pero al mismo tiempo es un gran filósofo de la cirugía. Y en uno de sus artículos, del cual tomé algunas de sus frases, dice que la actitud es una habilidad del dominio afectivo del individuo que se relaciona con los comportamientos, rasgos y características personales del mismo. ¿A qué va esto? Los cirujanos somos muy dados a tener una actitud de que todo lo podemos resolver y que todo lo podemos hacer. Y nos cuesta trabajo a veces reconocer que necesitamos ayuda. Y las unidades de falla intestinal son precisamente eso, un trabajo multidisciplinario, transdisciplinar, en el cual todos trabajamos a favor del paciente y la familia. Miren ustedes este estudio de 210 pacientes con falla intestinal tipo
3, ¿sí? La cuarta parte de ellos, es decir, 52, llegaron a esa situación después de resecciones sucesivas por obstrucción intestinal y la presencia de un abdomen hostil o congelado. ¿Cómo llega un individuo a una resección intestinal progresiva, crónica, por obstrucciones intestinales? ¿Cómo ante un abdomen hostil empezamos a tomar conductas que no siempre son las que debemos tomar? Porque esa actitud es la que hace que llevemos a esos pacientes a esta situación, ¿sí? 2/3 partes de los pacientes requirieron nutrición parenteral a largo plazo, de las que vimos, 13% murieron por complicaciones relacionadas con la falla intestinal tipo 3 y o la nutrición parenteral, ¿sí? Y podemos asumir que un factor pronóstico del éxito quirúrgico del paciente depende de la experiencia del cirujano. Y depende de la experiencia del cirujano cuando está integrado un equipo interdisciplinario para el manejo de estos pacientes. Un cirujano seguro no es aquel que es más competente en una destreza, sino aquel que es más honesto en reconocer sus propios límites en competencias y habilidades. Nosotros debemos saber que cuando tenemos un paciente con una fístula, cuando tenemos un paciente complicado con una falla intestinal, debemos acudir a equipos multidisciplinarios y tenemos que acudir a sitios en donde hacen las cosas de una manera muy bien planificada y tienen todos los recursos para hacerlo, ¿sí? Tenemos que tener el valor suficiente para pedir ayuda, ¿sí? Y tenemos que ser comprometidos en aprender más allá de nuestros límites, ¿sí? Los más afectados por un entorno dispráctico de atención para la salud son los pacientes. Y muchas veces vemos cómo estos pacientes no son remitidos a tiempo o no son remitidos simplemente a este tipo de unidades de falla intestinal. No se trata de tener una unidad de falla intestinal en cada hospital. Se trata de tener unidades de falla intestinal a las cuales acudir. Unidades de falla intestinal bien estructuradas que hagan que el trabajo multidisciplinario y transdisciplinar se lleve a cabo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en la mejoría del proceso de la atención de una falla intestinal? Mejorar la seguridad. Cuando mejoramos la seguridad, mejoramos la calidad de la atención. Lograr una eficiencia operacional y de salud financiera de la institución. Resulta que estos pacientes son costosos. Estos pacientes impactan profundamente la salud financiera de la institución. Son pacientes que pueden durar 3 y 4 años hospitalizados. Son pacientes que requieren mucho cuidado. ¿Y cómo logramos esa eficiencia? Mejorando la seguridad y hacer que los profesionales que están inmersos en esto, sí, se vean incentivados a que tengan la actitud y las destrezas para manejar pacientes. Porter y Teisberg en el 2006 desarrollaron la teoría del valor, en el cual el centro de la atención y por ende del valor es para los pacientes. Nuestra práctica debe estar dirigida y centrada en la buena atención de los pacientes. Con esto podemos medir y desarrollar valores para los pacientes. El valor en salud lo definimos como el resultado alcanzado por cada peso invertido y se crea un ciclo completo de cuidados de la condición de salud de la persona. El valor puede ser medido utilizando métodos científicos, ¿sí? El valor lo determinamos en función de todo un proceso de atención durante la falla intestinal. El trabajo en equipo entre todos los profesionales e instituciones de atención médica que brindan el servicio será muy importante. La unidad de falla intestinal comparte la responsabilidad de sacar a estos pacientes adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Con unidades de práctica integrada. Sistemas de atención que van a reemplazar esa cultura del cirujano individualista y autónomo, ¿sí? Por cirujanos que trabajan en equipo, por enfermeras que trabajan en equipo, por químicos que trabajan en equipo, por psiquiatras que trabajan en equipo, por psicólogos que trabajan en equipo, por toda una gran cantidad de personas que están volcadas a atender a ese paciente y que vuelven eficiente la intervención de este tipo de paciente. ¿Qué pasa entonces cuando aparecen los pagadores y nos dicen, no podemos remitir esos pacientes, nos sale muy costoso? Simplemente que tanto pacientes como pagadores sí pueden darse el lujo de seleccionar unidades de falla intestinal que cuiden de la salud y puedan hacer que los desenlaces sean mejores, ¿sí? Que los que tenemos de manera individual, ¿sí? Tenemos que demostrar que esa atención es buena y que es eficiente y es efectiva. ¿Cómo se caracteriza
o qué características tiene una unidad de falla intestinal? Está organizada alrededor de una condición médica. ¿Cuál es la condición médica? La falla intestinal. Sí, o un grupo de condiciones cercanas, fístulas, intestino corto, tenemos enteritis por radiación. Y esa unidad de falla intestinal como característica proporciona cuidados específicos por equipos interdisciplinados dedicados con una porción significativa de su tiempo a dicha condición. Es decir, estamos dedicados a trabajar en ese tipo de pacientes, ¿sí? Y tenemos una muy fuerte relación de trabajo con la familia. Para nosotros, paciente y familia, ese binomio es muy importante para tratar a los pacientes con falla intestinal. Podemos tener unidades ubicadas en las instalaciones, como las que tienen en Inglaterra, que tienen una unidad de falla intestinal pegada al hospital. O podemos tener camas dedicadas a este tipo de pacientes en determinadas partes, ¿sí? Es un centro de actividades estructurado que conecta múltiples áreas, ¿sí? Incorporando incluso, y ahora que está tan de moda, la telemedicina. Tomamos la responsabilidad por el ciclo completo de cuidados, es decir, tomamos ese paciente bajo nuestra responsabilidad y respondemos por todo, por el cuidado del catéter, por el cuidado de la piel, por el cuidado de la ostomía, por la rehabilitación multimodal, por la nutrición, porque nuestras nutricionistas estén comprometidas en darle al paciente lo que necesita de nutrientes. Damos educación al paciente, compromiso, adherencia, seguimiento y prevención integrada para cada uno de estos pacientes. Hay un líder clínico, ¿sí? Y hay un proceso de admisión común y una estructura financiera unificada. Entonces tenemos aquí una serie de guías y de normas en el momento en que recibimos un paciente y sabemos qué debemos pedirle y qué no debemos pedirle de exámenes de laboratorio, qué debemos pedirle de imágenes diagnósticas, cuándo pedírselas y no desperdiciamos recursos, sino que todo lo contrario, vamos haciendo todo de una manera planificada. Tenemos un gerente de atención, ¿sí? O una supervisión de cada paciente. ¿Qué hace la unidad? Mide de manera rutinaria los resultados, los costos, los procesos de cuidado y experiencia de pacientes utilizando plataformas comunes. El equipo de trabajo acepta responsabilidad por resultados y costos. Nosotros salimos regularmente a informar qué estamos haciendo, reunimos a la gente y decimos, este es el tipo de paciente que nosotros tenemos y aquí están nuestros resultados. Tratamos de tener reuniones inicialmente semanales, las teníamos antes de la pandemia, hemos retomado esas reuniones semanales con los residentes, con otros miembros de los equipos y discutimos los pacientes e incluso estamos haciendo una reunión con otros hospitales. Tenemos reuniones, por ejemplo, con la unidad de falla intestinal en España y pensamos vincular a otras unidades de falla intestinal para comentar a los pacientes, ¿de acuerdo? Para poder nosotros mostrar qué estamos haciendo. El intestino corto, la obstrucción crónica que conlleva el síndrome de intestino corto asociado a falla intestinal, la tratamos de una manera integral. ¿Qué no debemos incluir en falla intestinal? Trastornos de hipofagia, anorexia nerviosa, trastornos psiquiátricos. Obviamente no son parte de la falla intestinal. Puede que no toleren o no ingieran los suficientes alimentos, pero el intestino está funcionando bien. ¿De acuerdo? Función intestinal alterada con absorción conservada, neuropatías motoras o disfagias en pacientes oncológicos. No son pacientes de falla intestinal. Pacientes que tengan enfermedad de Crohn activa, pero que soporten o que toleren nutriciones enterales. Pacientes que precisen nutrición parenteral porque rechazan enteral o pacientes con alteración de la función digestiva por absorción, pero que permiten una evolución adecuada. El manejo de estos pacientes es ser multidisciplinario, ¿sí? Se prioriza la rehabilitación intestinal, es decir, iniciamos con nutriciones artificiales parenterales y rápidamente migramos a nutriciones enterales artificiales y rápidamente migramos a una dieta que está manejada, que está supervisada por nuestras nutricionistas clínicas, ¿sí? Y con eso conseguimos un avance exitoso en la alimentación enteral, una mejoría notable en la función hepática y una excelente supervivencia a mediano plazo. Como anécdota les contaba que una vez vino un profesor muy importante de Estados Unidos y vino a ver un paciente y a pasar revista con nosotros y nos dijo, ¿por qué su paciente no está ictérico? Mis pacientes todos están ictéricos. Resulta que en los Estados Unidos la FDA no les había aprobado los lípidos de cuarta generación, mientras que nosotros ya los veníamos usando con anticipación durante más de 4 o 5 años. Sus pacientes no estaban protegidos con
los lípidos que usamos nosotros actualmente. Actualmente en todos nuestros pacientes, incluso de 1 o 2 años, no tienen ninguna disfunción hepática importante. ¿Eso cómo lo logramos? Con un manejo interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Cuáles son los principios de manejo de la falla intestinal y las unidades de falla intestinal? La primera, reconocerla e identificarla. Es muy importante que seamos conscientes que estamos manejando un paciente con una falla intestinal. Establecemos un soporte de líquidos, electrolitos y de terapia nutricional. Investigamos la causa del problema. Eliminamos las condiciones asociadas como la sepsis y establecemos planes de manejo a largo plazo, manteniendo un tratamiento hasta que se resuelva la nutrición clínica o se declare como crónica, caso en el cual tenemos cómo brindar una atención en la casa para este tipo de pacientes. El manejo exitoso dependerá de un enfoque multi y transdisciplinario, integrado por cirujanos gastrointestinales, gastroenterólogos clínicos, enfermeras especialistas, químicos farmacéuticos, nutricionistas clínicas, rehabilitadores, fisioterapeutas, psiquiatras y psicólogos clínicos. Miren ustedes todo el entorno de especialistas y de gente que está pendiente de un paciente con una falla intestinal. Y eso se puede hacer porque tenemos en los pacientes. Ese artículo del 2020 está el manejo del síndrome de intestino corto. ¿Sí? No lo quise traducir precisamente para que se den cuenta que este tipo de tratamiento en Estados Unidos está dando muy buen resultado. ¿Quiénes están involucrados? En los niños, gastroenterólogos, cirujanos generales, enfermeras, trabajadoras sociales, cuidado paliativo, terapia ocupacional, trasplantes, fisioterapia, nutrición, neonatología y salud mental. Para nosotros es muy importante darle un apoyo a los pacientes desde el punto de vista de salud mental. ¿Cuándo debemos referir un paciente a una unidad de falla intestinal en Medellín, en Bogotá? Cuando la falla intestinal dure más de 6 semanas y no podamos ver una resolución o se nos empiecen a complicar los accesos venosos. 2, múltiples fístulas intestinales en una herida abdominal dehiscente. Por favor, ese tipo de pacientes con múltiples fístulas tienen que ser tratados por equipos especializados. Hay que cuidar la piel. Requiere una serie de gastos muy importantes que se pueden hacer en donde tenemos establecido esto. Cuando tenemos una tercera fístula intestinal recurrente, después de haber realizado 2 cierres quirúrgicos infructuosos. Por favor, estamos dispuestos a recibir esos pacientes y sé que en Medellín también lo tenemos. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de falla intestinal? Lograr una adaptación progresiva y retirar la nutrición parenteral. Ese es nuestro fin, devolver la tolerancia por vía enteral suficiente y lograr que el individuo reasuma su rol y sus funciones sociales y laborales habituales, es decir, que se reintegre y que tenga una calidad de vida buena, aceptable para seguir adelante con su entorno. Centrarse en restaurar su estado nutricional previo de un modo seguro, disponible de acuerdo al estilo de vida y el deseo de los pacientes y optimizar el seguimiento. Nuestros pacientes no salen de la unidad de falla intestinal, los vamos a seguir controlando por meses y, ¿por qué no?, por años. Porque esos pacientes pueden tener recaídas, pueden refisturizarse, pueden tener alguna serie de problemas y no podemos dejarlos solos. Tenemos que estar siempre acompañándolos. Tenemos que tener protocolos de adaptación, rehabilitación intestinal y algo muy importante, educación al paciente y familia. Educación al paciente y familia en el marco de excelencia en la investigación. ¿Qué dice la ley? ¿Sí? El síndrome de intestino corto es una enfermedad huérfana, así como es la enfermedad o el síndrome de Jacobsen, así como es el síndrome de Ehlers-Danlos, así como es el síndrome de Exostrabus benigno, así es como el síndrome de Klippel-Feil aislado, es una enfermedad huérfana. Por lo tanto, tiene una legislación desde el año 2015 precisa que hace que estos pacientes que tienen enfermedades huérfanas sean considerados sujetos de especial protección. Por lo tanto, tienen que estar protegidas por el Estado, ya se los mostré, y su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Ojo, esto es muy importante. No podemos restringir a los pacientes desde el punto de vista administrativo o económico, ¿sí? Y todas las instituciones que hagan parte del sector salud tienen que definir procesos de atención interdisciplinarios que garanticen las mejores condiciones de salud. Por lo tanto, estos pacientes tienen derecho, por ley, a una atención especializada, porque son enfermedades huérfanas y por lo tanto tienen derecho a una atención priorizada sin que podamos limitar su acceso a servicios de salud por cuenta de trámites administrativos o aspectos económicos. Las EPS e instituciones e IPS
empresas promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud deben garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de las personas con diagnóstico de enfermedades huérfanas sin que se pueda interrumpir por razones administrativas y económicas. Estos pacientes están protegidos. Y ojo, la no observancia o el incumplimiento de esas instrucciones en esa circular que les mostré ocasiona y acarrea imposición de sanciones en la ley, tanto a título personal como institucional por parte de la Superintendencia de Salud en ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, los pacientes están protegidos. En esta actualización, ¿sí? La Universidad Católica de Chile nos dice que el manejo de los pacientes con insuficiencia intestinal es complejo y debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Claro, es un desafío para muchos especialistas, pero la derivación temprana a un centro especializado está fuertemente recomendado antes de que aparezcan las complicaciones. En este otro artículo, cirugía pediátrica, sí, 2007, dice que el tratamiento multidisciplinario de estos pacientes logra que se optimicen los resultados. ¿Por qué? Se concentra la concentración de experiencia, la posibilidad de interacción entre distintas modalidades y estos pacientes se ven favorecidas por el hecho de estar en una unidad de falla intestinal. El equilibrio entre la nutrición parenteral inicial y la nutrición enteral logra resultados satisfactorios que hacen que nosotros podamos salir adelante. ¿Cómo hace este árbol para sobrevivir? No tiene raíces, tiene ramas frondosas. ¿Por qué? Simple y llanamente está apoyado por otro árbol. Un árbol que le está transmitiendo la nutrición enteral y parenteral, la nutrición que le proporciona vida. Y ese apoyo dado por ese árbol es el perfecto ejemplo de cómo las unidades de falla intestinal, con su robustez, pueden hacer que estos pacientes salgan adelante. Las nutriciones parenterales, incluso son usadas para rehabilitar cierto tipo de árboles y miren ustedes que los resultados pueden ser verdaderamente interesantes hacia un futuro. En este tipo de pacientes, sí, y en las unidades de falla intestinal, como las que tenemos en Colombia, podemos ofrecerles mejoría en la calidad de vida, mejoría en su posterior desenlace y reintegración a la vida familiar en entornos verdaderamente buenos e integrados para poder sacar a nuestros pacientes adelante. ¿Hay un arcoíris de esperanza para los pacientes con falla intestinal? Sí, ya no están condenados a morir en un cuarto y no están condenados a morir simplemente porque hay que ponerle corazón a lo que hacemos y hacer que el árbol crezca a partir de una integración de los equipos. Básicamente era el mensaje que les quería transmitir, agradeciéndoles profundamente